El sobre no parecía esperar a nadie en particular, pero esperaba a alguien exactamente. No tenía remitente ni sello, ni siquiera goma gastada en la solapa, solo un papel de algodón, marfil, que parecía beber la luz. Lo encontraron en lugares que no acostumbraban a guardar secretos, entre páginas que no recordaban haber abierto, dentro de un billete usado, bajo una taza lavada y vuelta a poner en su sitio. No era un sobre de amenazas ni de amores, era un sobre que conocía el peso del silencio. Mira, Arslen lo vio primero como un borde raro, asomando de un atlas de árboles que nunca consultaba de noche. Venía de un día largo en inspecciones de arbolado urbano, una reunión donde la palabra compensación había flotado demasiado liviana sobre un mapa de talas, y el regreso a un estudio pequeño que olía a romero y a tierra húmeda. Al abrir el atlas, el sobre se deslizó con una obediencia suave. Dentro, en tinta de un negro mate, la carta decía: ampara lo que no puedes resolver. Hay un lugar, hay una cabaña espera. No cuesta nada, salvo honestidad. No había dirección precisa, solo un trazo de ruta que empezaba donde terminaban los nombres de las calles, el camino más allá del último giro, y una indicación absurda y sin embargo nítida: cuando oigas un árbol cantar, está cerca, mira. Pensó en bromas, pensó en su colega de risa fácil, en la investigación, en la noche en que abrió un sobre que no era suyo, y el futuro cambió de manos. Dejó la carta sobre la mesa, y la luz sobre la carta parecía más clara que en el resto del cuarto, como si el papel devolviera el día. John Kovacs recibió el suyo dentro de un boleto de autobús que ya había pasado por el lector. El papel, caliente aún del contacto con la palma, le devolvió otra textura en algodón, marfil, la misma promesa de silencio. Él volvía de probar un módulo de realidad virtual en un laboratorio sin ventanas. La simulación había fallado en el minuto 34, como siempre, por un problema de sincronía que nadie más sentía, pero que a él le zumbaba detrás de los ojos. Leyó la carta de pie, junto a una máquina que vendía agua con etiquetas azules. No se rió, no se lo contó a nadie, la dobló con cuidado, como si doblara una falla. ¿Amara Singh? Encontró él sobre debajo de su taza favorita, esa con un asa reparada, con una línea dorada de kintsugi, que había hecho torpe y amorosamente. Había pasado la tarde lijando una escultura de bronce en la que el río llevaba años intentando reconocerse. En el taller quedaba el olor limpio del metal, una miga de pan, un mechón de sí misma. Leyó la carta y la colocó de nuevo bajo la taza, y la taza volvió a pisar el secreto con el mismo peso del desayuno. Elias Petrov no recibió carta en sobre. La suya le llegó como se acercan las noticias en el mar por la persistencia de una voz. En el muelle, mientras revisaba cabos y escuchaba ese lenguaje de crujidos que solo los cascos viejos hablan, un papel doblado en dos se aferró a su bota con una brisa insistente. Lo recogió pensando en un recibo y vio el mismo texto que otros habían leído en silencio. La tinta no era tinta corrida de sal, pero lo sería, pensó, si la dejara bajo lluvia. Ninguno pensó en yo. Pensaron en esto es para alguien más que se parece demasiado. Luego, durante días breves, la carta se quedó como un objeto que ordena la mesa sin estar en ella. Se volvía a leer a sí misma cuando nadie miraba. El camino de cada uno comenzó en una hora sin ruido. Mira, salió temprano, con una mochila vieja y una libreta pequeña que había llevado a inventarios y a velorios de árboles. Cargó un termo con té de romero y una fruta que olía a patio. Miró el mapa hasta que las calles perdieron nombres y le quedó el dibujo de una intención. Sabía que había riesgos, sabía también que su vida había aprendido a caminar hacia el ruido, justo cuando nadie más quería acercarse. Un árbol que canta, pensó, y se permitió sonreír al absurdo. Jonas tomó un tren, luego un autobús, luego otro tren más corto, y después caminó. No avisó en el trabajo. Dejó programadas tareas y respuestas automáticas, como quien pone a un animal doméstico
a cuidar la casa. En el bolsillo llevaba una batería externa, un cable enrollado con una precisión ansiosa, chicle de menta. Caminaba como camina quien cree que la realidad tiene un código que, con paciencia, puede leerse. Amara cerró el taller, tocó cada herramienta con la punta de los dedos, como si les diera las gracias, y guardó en la mochila un cuaderno con hojas gruesas, un lápiz rotulador, una barra de pan envuelta en tela, un frasco pequeño de mermelada de naranja. Caminó con una calma que había aprendido a sostener para no herir más de la cuenta. La carta iba en el bolsillo interior, donde solía guardar fotos. Elías dejó su barca atada con 2 nudos. Saludó con la barbilla a un vecino que no hacía preguntas. Llevó una navaja vieja, un trozo de cuerda que había salvado de un naufragio sin mar, una linterna pequeña. Caminó sin exageraciones. Sabía que la tierra también tiene mareas. La ciudad retrocedió por partes. Primero fue un respiro y luego un olvido. El asfalto dejó de retirarse hacia los lados como una sábana, y el suelo se volvió suelo sin otra ambición. Los carteles, ya sin letras, conservaban colores que parecían haberse equivocado de idioma. Los caminos, en lugar de avanzar, empezaron a hacerse finos. Los giros fueron más sugerencias que decisiones. Y la frase, el camino, más allá del último giro, dejó de sonar a acertijo para volverse descripción. El primer signo en común no fue la cabaña, ni siquiera el claro. Fue el canto. Mira, lo escuchó como quien oye la primera gota sobre una piedra caliente. Jonas lo tomó por un armónico de la propia sangre, hasta que el aire le pareció cuerda. Amara lo siguió como quien sigue un hilo en la oscuridad y descubre que el hilo no termina. Elías volvió la cabeza como se vuelve ante una voz propia que uno no se acordaba de tener. La cabaña estaba allí con la naturalidad de lo inevitable, no bonita ni fea, ni vieja, ni nueva anjusta. Un campanil sencillo con una campana pequeña dormía sobre la puerta. La madera estaba gastada por manos pacientes. El marco no hacía teatro. Y sin embargo, lo que hacía cantar al bosque no era la campana. Al borde del claro, un árbol llevaba vidrio en la piel. No todo en su corazón era madera, pero los anillos externos eran una cubierta transparente que guardaba el dibujo de los años y la luz. Un vidrio con vetas finas como venas de mármol. El sol atravesaba ese vidrio y derramaba miel pálida sobre la hierba. Cuando el viento tocaba ese tronco, sonaba una nota que no pertenecía a ningún instrumento conocido. Y, sin embargo, la memoria de los instrumentos se recogía en ella, como se recoge a un niño que se ha quedado dormido en el tren. Mira se acercó con la curiosidad exacta de quien clasifica para amar. No pensó en medir, pero su cuerpo midió en densidad, temperatura, índice de refracción. Palabras que no decía se acomodaban bajo su lengua. Puso los dedos y la nota subió, apenas, como un aliento que vuelve a tomar ritmo. Elías no dijo no, pero su espalda hizo un pequeño gesto, como quien detiene una mano antes de que toque una escotilla. Jonas giró la cabeza hacia la puerta, justo cuando la campana, sin que nadie la tocara, dio un golpe. No fue un sonido de alarma. Era el anuncio doméstico de una visita. El timbre se elevó y pareció caer hacia arriba, hacia la copa, donde los pájaros miran los sonidos como si fueran bichos raros. Si hay sensor de movimiento, es muy discreto, dijo Jonas, con esa alegría ligera que usaba para hacer respirable lo que le inquietaba. Los anfitriones dicen su nombre, respondió Amara. Si no, son solo puertas. A la puerta se dio como sed en los mecanismos de madera que solo conocen fuerzas humanas. Dentro, el olor a tomillo seco, a polvo inmóvil, a tormenta que busca su romper. Una mesa, 4 sillas, una repisa con tetera y tazas distintas. En la pared opuesta, 7 hornacinas poco profundas, y en cada una marca en pluma. Hola, llave, moneda, llama, espiral y una séptima, que era solo un círculo tallado tan hondo que casi abría un agujero. No se presentaron. A nadie dijo
Yo soy. Se miraron como se miran los desconocidos que han decidido confiar un poco, por vergüenza de no hacerlo. En la mesa, una nota manuscrita, letra sin vanidad. Bienvenidos. El bosque es seguro, también es preciso. Elijan té o el claro. La primera elección es solo suya. La tetera pesaba agua común. La promesa pesaba un poco más. Nadie tocó las tazas. Salieron al claro, como quien obedece un pacto que nadie pronunció. Los bordes de la arboleda no eran línea, sino marea. 3 sendas se abrieron sin machete, ni pián se apartaron por deseo. Cada senda olía distinto. Mira olió lluvia sobre piedra caliente. La primera gota, el vapor, la promesa de aire nuevo. Jonas olió cordones con tarjetas laminadas, chicle de menta y el metal tibio de máquinas recién apagadas. Amara olió cáscaras de naranja, trementina, el hueco del cuello de alguien a quien no había perdonado. Elías olió cabo seco de sal y la concavidad de un casco. No dijeron sus olores, solo se vieron y dijeron sí con las cejas, con ese asentimiento microscópico que firma alianzas entre extraños. El árbol de vidrio sostuvo su nota. Un hilo más fino comenzó por debajo, como si otra madera estuviera aprendiendo a cantar. Son 3, dijo Jonas. Entrecerró los ojos. No en 4. En una cuarta senda apareció con la prudencia de un pensamiento que uno casi no admite. Olía a romero machacado entre dedos. Olía a preguntas respondidas. Olía al dulzor ceniciento del papel que se quema después de leerlo. Mira, sintió ese olor como una mano en la espalda. Recordó la oficina de luz enferma a medianoche. El sobre sin su nombre. La certeza limpia como filo. Si callo, la factura llegará lejos. Si hablo, llega aquí, ahora. Recordó una risa que dejó de oírse después del informe. Su pie avanzó antes de que la decisión llegara a la boca. No nos separamos, dijo Elías, con el tono con que se dicen cosas que ya han salvado vidas. No en la primera puerta. Vamos juntos por una, y si se puede, volvemos y probamos las otras. Das por hecho que se puede volver, dijo Jonas, no para contradecir, sino porque su mente de cartógrafo interno veía señales de sentido único. Se puede, dijo Mira, y se sorprendió de saberse segura. Miró por dentro el séptimo nicho y su círculo profundo, casi agujero, y pensó en anillos, que no son joyas, sino promesas que se cruzan. La cuarta senda, sin encenderse de verdad, hizo que la luz a su alrededor aprendiera a demorarse. Una abeja cruzó el claro, en línea perfecta, y eligió ese aire, como si siempre hubiera sido suyo. Amara caminó al lado de Mira. Jonas miró la pantalla del móvil por reflejo y la guardó antes de verla, sin señal. Elías cerró la marcha como se cierra un libro, que igual seguirá leyendo. El bosque no empujó. ¿Se dejó andar? La estrechez se dio luego a una amplitud redonda. En el centro, 4 piedras a ras del suelo marcaban una mesa baja de madera vidrio. Ese material imposible que parecía haber recordado 2 sustancias a la vez. Sobre la superficie, un círculo de cartas boca abajo. No números en el dorso, solo una marca ligera, como el dibujo que deja el sol en los párpados. Nadie quise ser ingenioso. Jonas tragó una broma y la dejó pasar. Amara se sentó en Oriente, sin saber por qué. Jonas enfrente, por equilibrio, que le salía solo. Elías al sur, como se sienta quien ha aprendido a escuchar a las agujas. Mira quedó de pie. Se le daba bien sostenerse. El tic-tac se hizo pequeño, casi humilde. El bosque parecía agacharse para oír. ¿A la de 3? Dijo Jonas. Oh, ahora, dijo Mira. Y las 4 manos levantaron cartas. La de Mira mostraba una puerta barata de oficina, madera con chapa y una pletina metálica con un arco de desgaste anónimo. La placa de nombre estaba en blanco. Recordó la temperatura de ese pomo con la precisión de una fiebre. En el reverso emergió una palabra, como si la tinta llegara tarde a su cita. Abrir. La de Amara
mostraba un río de bronce, líquido y sólido a la vez. En la orilla, una figura sostenía una lámpara, cuya luz no alcanzaba a cruzar. Tragó y la lengua le supo a naranja amarga. La de Jonas era una mano conectando un cable a un puerto. El cable llevaba 3 letras en Season sobre el puerto. Alguien había escrito no. Y luego, más pequeño, a menos que seca en la boca, una alegría que daba miedo, el tipo de alegría que se parece demasiado a un permiso. La de Elías enseñaba un casco desde abajo. El agua empujaba oscuro. Unas formas podían ser delfines o no. Sintió la vieja discusión talar por dentro en deber y misericordia, como 2 tablones que no se pueden clavar al mismo tiempo. No había pregunta, había muestra. El bosque no decía elige, y sin embargo, había elección. Cualquiera que sea la trampa, dijo Elías, con una paz de puerto en temporal. Es honesta. Amira apoyó su carta. No volvió a mirar la palabra. La llevaba puesta. Se fijó en el sendero por el que habían entrado. Ahora salía por otro ángulo, como si el cuarto se hubiera recolocado para invitar a moverse. La luz había cambiado de temperatura sin que el reloj lo avalara. Preciso, pensó. Y la precisión, por primera vez en años, le pareció un gesto de cariño. Volvieron al claro de la cabaña, como quien regresa a un punto del mapa que nunca dejó de estar a mano. Por dentro, las hornacinas habían cambiado una marca sutil. En el círculo profundo brillaba un hilo de oro. Casi nada. En la mesa los esperaba otra nota. Eligieron el claro. Ahora eligen quién va primero. El bosque es paciente. Ustedes no tienen por qué serlo. El silencio que siguió no fue pesado. Ann fue atento. Elías apoyó las manos en la mesa, palmas abajo, como quien prueba la temperatura de una plancha antes de apoyar el pan. Jonas miró el techo y vio, entre listones, una tela de araña perfecta, ocupada, en la que un insecto minúsculo no luchaba. Amara encendió la tetera. El vapor subió con olor a romero y a algo dulzón. Ceniza fina. Podemos esperar al amanecer, dijo Elías. Haremos guardias de 2. A primera luz, decidimos en el bosque. Decidirá con nosotros, dijo Mira. No sonrió por confianza, sonrió por reconocimiento. La campana afuera dio un sonido blando, como si anunciara no a alguien, sino al momento mismo. Jonas, sin darse órdenes, salió al umbral. La nota del árbol de vidrio lo atravesó con una vibración que no era desagradable, y que, sin embargo, ponía en orden sus preocupaciones en una fila útil. Recordó el laboratorio, los 34 minutos, las líneas de código que uno arregla de un lado y abren un hueco del otro, como mantas cortas. Volvió con la mano abierta, como si trajera algo invisible. Hay otra cosa, dijo Ann. Señaló su carta. Sis. A veces, la única manera de arreglar una desincronía es aceptar que el sistema no quiere sincronía. Ann quiere traducción, ni simultáneo ni igual, sino traducido con pérdida consentida. ¿Consentida por quién?, preguntó Amara, sin filo de oficio. ¿Por quien paga el costo?, dijo Jonas. Levantó los hombros. Dije cosas peores, con más confianza. Elías se rió sin ruido. Mañana veremos quién paga primero. Esa noche no fue noche corriente. El cielo se quedó con nubes que no sabían si eran de tormenta o de siesta larga. Tomaron té, partieron pan, untaron mermelada con cuchillos sin filo. Compartieron nombres sin apellidos. No dijeron por qué habían venido. Mira contó del romero de su ventana. Jonas habló de un bar en el que las paredes dejaban a la gente cantar con impunidad. Amara dijo que había aprendido a reparar asas con oro para no tener que tirar sus tazas favoritas. Elías contó de una vez en que el mar les devolvió a un perro que no era suyo y se quedó. Las guardias fueron dobles, como prometieron. Jonas y Elías primero hablaron poco, y el silencio que compartieron no fue compromiso vacío,
sino acuerdo. Amara y mira después a una, repitió en voz baja los nombres de los pigmentos que usaba. La otra enumeró mentalmente árboles de su ciudad, como si fueran personas a las que pasa lista. El árbol de vidrio no dejó de cantar, pero a ratos parecía ensayar un segundo tono, tímido. Cuando el sueño los tomó, lo hizo con suavidad. El claro no fue cruel. Las ventanas, que no tenían cortinas, dieron una oscuridad aceptable. En alguna parte del bosque, un reloj pequeño aprendía, con paciencia, a ser menos exacto para no lastimar. A la hora que no es de nadie, algo cambió. No fue un trueno, ni un animal. Fue una sensación de que el aire, con la discreción de un buen camarero, había movido un plato de sitio. Elías, que dormía sin aspavientos, abrió los ojos con esa lucidez que tienen los marinos cuando el barco cambia de intención. Se incorporó, calzó sin ruido. Afuera, el claro era el mismo, pero más hondamente de madrugada. Caminó hasta el árbol de vidrio. El canto se había vuelto, Duan, una nota principal, otra muy fina, arriba, como una respuesta. Ahora nos toca responder a nosotros, dijo, sin necesidad de oídos. Tocó la corteza transparente con 2 dedos, sintió frío, y debajo del frío, calor, envolvió adentro. Nadie preguntó qué había visto. No hacía falta. El amanecer no vino rosado, vino con una claridad limpia, sin teatro. Un pájaro que nadie supo nombrar dejó una sombra breve sobre la mesa. Atetera esperó el hervor con paciencia de objeto. En la pared, la hornacina del círculo profundo mostraba, además del hilo de oro, un punto de luz, apenas mayo, ere, que el polvo. Decidamos, dijo Elías a Mira, miró a los otros, y luego al cuarto, como si el cuarto también tuviera voto. Jones parecía dispuesto a lanzar una moneda y obedecerla. Amara sostenía el borde de la mesa con los dedos, como quien se sostiene a sí misma, para no adelantarse a doler. Mira dijo, empiezo yo. No lo dijo con valentía dramática. Lo dijo como quien reconoce un turno que le tocaba desde antes de llegar. Nadie se lo discutió. Anelias asintió una vez. Sólido. Jones chasqueó la lengua como quien aprueba un plan que no ha programado. Amara dejó caer el aire que llevaba guardado y fue por su chaqueta. Si algo, empezó a decir Jonas, y no completó la frase. Nadie quiso ayudársela. Salieron al claro como la noche anterior, pero el bosque, ese maestro que no quita problemas, sino que ofrece luz en el momento justo, había inclinado una balanza invisible. La senda que olía a romero se había vuelto más franca. La luz alrededor de esa entrada no brillaba más, se demoraba mejor. El canto del árbol parecía sostener con un brazo el aire por donde iban a pasar. Mira, no llevó nada que no llevara siempre: la libreta, el termo, la fruta olvidada que ya no pesaba, un lápiz. El bosque se abrió y ella sintió como el miedo se le ordenaba en fila india detrás de la curiosidad. Puso la mano sobre el pomo de la puerta de su carta, una puerta que no estaba allí. Sin embargo, estaba menos, y notó el frío antiguo de los metales baratos. Cuando vuelva, dijo, y la frase tenía la estructura exacta de una promesa. No sí, no tal vez, cuando Elias respondió con 2 palabras que a veces son amuleto y a veces solo airente. Seguimos entraron. La puerta no dio a un corredor, dio una noche con luz de oficina. Un zumbido que no era del bosque, sino de tubos fluorescentes. Un olor que Mira reconoció en el cuerpo, antes que en la mente, en papel caliente de fotocopiadora, plástico de archivadores, café recalentado. El bosque había traducido su recordar, sin corregirle los bordes. La precisión, pensó, también puede ser compasión. El pasillo era estrecho, como la culpa. Los zapatos, sin barro, hicieron el mismo sonido que hacen los zapatos en moquetas cansadas. A la izquierda, puertas con placas sin nombre. A la derecha, una ventana daba a la nada. No era muro, no era afuera, era un espejo silencioso que no devolvía figuras. Al fondo, la luz de un despacho. En la mesa, un sobre,
con vistosa normalidad. Amara soltó aire, como quien afina el oído. Jonas miró el techo por hábito, buscando sensores que el bosque no necesitaba. Elías se adelantó un paso y se detuvo. Cuando Mira levantó el mentón y dijo: esta vez lo abro yo. Sabiendo que lo abro, nadie discutió esa gramática. Nadie ofreció sacrificios de uno por otro. El bosque no pedía heroísmos, pedía presencia. Mira extendió la mano el sobre. Al contacto, no pesó nada. Pesó todo. El sobre era de un blanco común, sin membrete, sin cinta, el mismo papel que cualquiera usaría en una oficina para mandar un informe anodino. Sin embargo, cuando Mira lo sostuvo, el aire alrededor pareció inclinarse hacia el borde de la mesa, como si todo el pasillo estuviera atento a un gesto no. Temblaba, no fingía valentía. Solo abrió la solapa con la naturalidad con que se descorcha un frasco para comprobar si el aroma sigue vivo. Dentro, una sola hoja, una frase breve, escrita en tipografía de máquina. Lo viste. Decide ahora si callas o hablas. El recuerdo no necesitó invitación. Se levantó entero como una sombra vieja, con la misma luz, enferma, de aquella noche en que el sobre real, no el de este pasillo, había quedado abierto bajo sus manos. Había nombres, cifras, permisos. Había un futuro construido sobre silencio. Ella no había callado. Y la risa de su colega, la que llenaba pasillos como un eco de trigo, se apagó después del informe. Jonas se acercó al hombro de Mira. El reflejo azul de los fluorescentes le dio al rostro un matiz de madrugada. ¿Es exactamente lo que recuerdas?, preguntó en voz baja. No, Ann, es lo que no dejo de recordar, contestó ella. El papel ardía en su mano, sin calor. Amara apoyó los dedos sobre la mesa, como si buscara textura que la tierra aún guardara. Si el bosque es preciso, dijo, entonces también está escuchando lo que inventamos de nosotros. No solo lo que pasó. Elías no tocó el papel. Miraba el pasillo como si fuera mar. En el mar, no importa lo que quieras olvidar, el agua siempre lo devuelve. Aquí, igual. A Mira dobló la hoja. El sonido fue de hueso fino al partirse. En el reverso apareció otra palabra, escrita como por tinta, que hubiese esperado el momento oportuno para salir a la luz. Ahora, un golpe sordo recorrió el pasillo. No un trueno, ni un portazo, más bien el pulso de un corazón enorme bajo tierra. Las placas de las puertas a la izquierda, todas sin nombre, se iluminaron con un brillo tenue. Cada una llevaba ahora una palabra distinta: lealtad, verdad, silencio, ruido. Jonas tragó saliva. Es un menú. Es un tribunal, murmuró Amara. Mira dio un paso al frente. Es mi turno. En la puerta, marcada como lealtad, estaba a la altura de su brazo. Puso la palma y la superficie tembló, no como metal ni madera, sino como agua en un vaso a punto de derramarse. Al abrirse, el aire cambió de temperatura. El despacho desapareció. Los cuatro se encontraron en una sala más pequeña, donde solo había dos sillas enfrentadas y una lámpara colgando con la luz áspera de un interrogatorio. En la silla, opuesta a Mira, un rostro que reconocía, el colega de la risa de trigo. No era exactamente él, pero lo suficiente para que doliera. ¿Lo sabías?, preguntó la figura. Y la voz no era eco, sino peso. Mira apretó las rodillas con las manos. Había deseado cientos de veces otra oportunidad de explicar. Lo vi, Ann, y pensé que si callaba, me convertía en cómplice. Me hundiste, replicó la sombra. Tu verdad fue mi ruina. El bosque no intervenía. El bosque era juez silencioso, paciente, que solo sostenía la escena. Jonas, Amara y Elías permanecían detrás, sin poder acercarse más, como testigos obligados. El aire tenía un grosor de vidrio,
No podían romperlo. Solo mirar. Mira. Respiró. En su pecho, la palabra abrir latía como un tambor. Preferí tu ruina a la mía. Y aún no sé si fue justicia o cobardía en el rostro. Frente a ella no respondió. La lámpara titiló, y en ese parpadeo la figura se deshizo en polvo de papel, como hojas trituradas. El asiento quedó vacío. La sala se abrió de golpe hacia el bosque. No paredes, an ramas. No lámpara. An luna. El aire fresco entró con una caricia que parecía premio y castigo al mismo tiempo. Elías entró primero, sujetando a Mira del codo con un respeto que no pedía permiso ni imponía fuerza. Ya está, dijo. No, corrigió ella con voz ronca. Apenas empieza. De regreso en la cabaña, la hornacina del círculo profundo mostraba ahora un arco de oro un poco más ancho, como si el vacío empezara a llenarse. En la mesa había una nueva tetera, caliente, aunque nadie la había visto hervir. Amara la miró con una sonrisa torcida. La paciencia del bosque tiene buen gusto. Embebieron en silencio. Jonas hojeó su propia carta una y otra vez, como quien practica una confesión, aún sin escenario. Elías se quedó mirando la ventana en la noche. No se movía al ritmo habitual, sino al ritmo de respiración. Mira cerró los ojos y apoyó la frente. En la palma no lloraba. Estaba en esa frontera, donde el llanto es solo respiración, más lenta. El amanecer llegó con un cambio de tono, no de color. La campana de la puerta sonó una vez, y sobre la mesa apareció otra nota. El siguiente. La senda ya está abierta. Jonas exhaló, como quien se quita un peso conocido. Parece que me toca. ¿Seguro? Preguntó Elías. Non, pero igual voy a... Amara tocó el borde de la mesa. Que no sea obediencia ciega, que sea decisión. Jonas se rió con una mueca. ¿Tú también vas a sermonear? Soy ingeniero, no mártir. Se levantó, guardó el cable que siempre llevaba en el bolsillo y salió hacia el claro. El bosque esperaba con la paciencia de los relojes que saben que al final todos miran sus agujas. El sendero de Jonas no olía a tierra ni a frutas. Olía a electricidad tibia, a goma o quemada, a salas llenas de cables. El bosque había traducido su mundo al idioma de ramas y suelo, pero conservaba el timbre metálico. Los árboles estaban dispuestos en líneas rectas, como servidores en un data center. Entre tronco y tronco, luces verdes parpadeaban, como testigos de procesos invisibles. El aire vibraba con un zumbido que no era viento ni insectos. Es mi casa, murmuró Jonas, y no parecía feliz de decirlo. Una pantalla flotaba en medio del claro, sin marco, sin soporte, solo un rectángulo de luz. En él, letras en error de sincronía en opciones. 1. Forzar igualdad. 2. Traducir con pérdida. Jonas se llevó la mano a la frente, otra vez. Siempre lo mismo. Amara miró la pantalla con cejas fruncidas. ¿Qué significa? ¿Que mi vida es elegir entre eficiencia perfecta o aceptar que nada encaja del todo en Elías? Cruzó los brazos. ¿Y qué es lo correcto? Depende de a quién quieras salvar. En el bosque ofrecía 2 puertas a cada lado de la pantalla. Una brillaba con blanco aséptico, la otra con un tono dorado irregular, como fuego que vacila. Jonas acercó la mano a la blanca. El zumbido aumentó. Vio un futuro posible en orden, sincronía, 0 fallos. Pero en la imagen también aparecía gente con rostros borrados, sacrificada en nombre de esa perfección. Llevó la mano a la dorada. El zumbido bajó. Vio otro futuro, en caos, retrasos, errores, pero rostros humanos, con cicatrices y risa. No perfecto, pero vivo. Siempre pensé que era mi culpa, que nada se alineara, dijo Jonas, con voz quebrada. Quizá es el mundo que no quiere alinearse. Tocó la puerta dorada. La pantalla se apagó con un suspiro. El claro volvió a ser bosque. El zumbido se convirtió en canto de pájaros. Jonas cayó de rodillas, riendo entre lágrimas. Acepté
pérdida, y me siento entero. Elías lo levantó de un brazo. Bienvenido de vuelta en la cabaña. Otra franja de oro se dibujó en la hornacina. El círculo profundo estaba a medio llenar. Amara miró sus manos manchadas de polvo de bronce. Sabía que pronto sería su turno. La mañana siguiente amaneció como un espejo pulido. El aire tenía un filo fresco, sin llegar a herir, como si el bosque quisiera recordarle a los recién llegados que cada día era, en cierto modo, un juicio nuevo. Sobre la mesa de la cabaña, la tetera seguía caliente, aunque nadie la había encendido. El aroma de romero flotaba mezclado con algo más dulce, casi cítrico. Amara lo reconoció al instante. Naranjau Aumaja. Es para mí, dijo en voz baja, casi avergonzada. Mira levantó la vista. ¿Cómo lo sabes? Amara se encogió de hombros, porque el bosque ya sabe lo que me duele. Elías asintió con gravedad. Entonces, no retrases lo inevitable. El bosque no olvida a Jonas. Todavía con los ojos enrojecidos de su prueba, jugueteó con el cable en su bolsillo. Tienes razón, pero si quieres esperar, podemos buscar un patrón. Quizá no es necesario ir uno por uno. Amara lo miró con ternura, como a un hermano menor que intenta negociar con un maestro estricto. No, Jonas, no hay patrón que nos salve de lo que somos. El sendero de Amara no apareció de golpe. Se insinuó como un olor primero, el de pintura fresca y polvo de bronce, luego como una luz dorada entre ramas, finalmente como una abertura en la que el aire mismo parecía tallado con cincel. Cruzaron juntos, aunque sabían que la prueba sería solo de ella. El claro era distinto a los demás. En un taller a cielo abierto, mesas largas cubiertas de herramientas que no necesitaban pertenecer a este mundo, martillos que brillaban sin metal, limas que parecían hechas de aire sólido, moldes vacíos esperando ser llenados con memoria. En el centro, una escultura inacabada en dos figuras humanas a medio fundir, una mirando hacia el horizonte, la otra inclinada hacia la tierra. Entre ellas, un hueco que pedía a gritos ser resuelto. Amara avanzó, reconoció cada curva, cada error. Era su obra inconclusa, la que había abandonado el día en que su hermana la llamó llorando, pidiéndole ayuda, y ella no fue. El hueco en la escultura era también el hueco en su familia. Del aire surgió una voz, no acusatoria, sino dolida. No estuviste. Dijiste que el arte podía esperar, pero al final fui yo quien esperó. Amara cerró los ojos. Vio la escena como si acabara de ocurrir a su hermana en el hospital, sosteniendo la mano de alguien que se iba, mientras ella limaba los bordes de un busto de bronce, convencida de que el tiempo no se agotaría. Perdí la medida, susurró. Creí que la obra era eterna y que tú también lo eras. La voz replicó. ¿Y ahora? ¿Qué eliges? ¿Fidelidad al arte o fidelidad a la sangre? El bosque brilló en dos direcciones. A su izquierda, la escultura podía cerrarse con perfección en un bronce pulido, sin grietas, hermoso. Pero en esa visión, su hermana se alejaba, irreconocible. A su derecha, la obra quedaba inacabada, con imperfecciones y huecos visibles. Pero su hermana sonreía entre lágrimas, sosteniendo su mano. Amara levantó el martillo. Jonas quiso avanzar, pero Elías lo detuvo con un gesto. Era decisión de ella. La escultora golpeó una sola vez, no para perfeccionar, sino para dejar la huella. El metal sonó como campana rota. La figura quedó incompleta, pero viva en su imperfección. Te elijo a ti, dijo Amara al aire, y supo que hablaba con su hermana y con el bosque al mismo tiempo. El taller se deshizo como polvo de bronce, arrastrado por viento. Quedó solo el claro, silencioso salvo por el canto lejano del árbol de vidrio. Amara cayó de rodillas, con lágrimas negras de hollín resbalando por sus mejillas. Mira, la sostuvo, limpiándole el rostro con la manga. No estás sola, le dijo. Elías, con la calma de los marinos que han visto demasiadas tormentas, murmuró en el bosque, no quiere perfección,
quiere, ¿verdad? De regreso en la cabaña, la hornacina del círculo profundo tenía ahora casi 3/4 llenos de oro. El vacío se achicaba, como si la paciencia del bosque también tuviera un límite. Sobre la mesa los esperaba otra nota. Solo queda uno. El mar también tiene memoria. Elías no se inmutó, simplemente bebió el resto del té frío y se levantó. Lo sabía desde el principio. Jonas lo miró con cierta desesperación. No tienes que hacerlo ahora mismo. Podemos esperar otra noche. No, respondió Elías en el mar. Esperar es invitar a la tormenta. Mira, le puso una mano en el hombro. Entonces, iremos contigo. Hasta donde podamos. El exmarino salió primero. El bosque abrió un sendero que olía a sal y cuerda mojada. El claro de Elías era un puerto fantasma. Un muelle de madera crujiente se extendía sobre un agua que no era agua, sino espejo líquido. Al fondo, un barco encallado. Sus velas eran jirones, pero el mástil seguía en pie como un dedo acusador. Del agua surgieron voces. No eran voces humanas, sino burbujas que decían nombres. Elías reconoció a algunos tripulantes que había salvado en una tormenta, y otros los que no había podido salvar. El recuerdo lo golpeó sin piedad en aquella noche en que tuvo que decidir cerrar la compuerta para salvar a su tripulación, sabiendo que en la bodega había 2 migrantes escondidos. Eligió a sus hombres, y los demás se ahogaron en silencio. El bosque le mostraba ahora la misma escena. El agua subía rápido a un lado del muelle, su tripulación gritando por ayuda. Al otro, las figuras borrosas de los migrantes, con ojos de sombra. Deber o misericordia, dijo una voz profunda, como la del mar mismo. Elías apretó los dientes. Sabía que el bosque lo estaba obligando a decidir de nuevo, y sabía que ninguna elección borraría lo ocurrido. Mira, dio un paso, pero se detuvo. En el aire era muro. Jonas hundió las uñas en su palma. Amara lloraba en silencio. Elías miró a ambos lados. El corazón le martillaba con rabia y vergüenza. Finalmente, alzó los brazos y gritó: esta vez no elijo entre uno y otro, que se hunda el barco, pero todos salen conmigo. Saltó al agua. No se hundió en el espejo, lo sostuvo como una piel tensa. Caminó hacia las figuras de sombras y las tomó de las manos. Con la otra, jaló a sus tripulantes. Todos, juntos, salieron del agua como si la superficie hubiera aceptado la contradicción. El barco detrás se partió en 2 y se hundió sin ruido. El claro se apagó. Solo quedó Elías, jadeando, de pie, en medio de la hierba. Sus ojos brillaban, pero no de orgullo, de un dolor antiguo que por fin había encontrado eco. De vuelta en la cabaña, la hornacina del círculo profundo brillaba ahora completa. El oro llenaba todo, y en el centro se había abierto un punto de luz tan intenso que parecía un sol en miniatura. La campana de la puerta sonó 3 veces, lenta, solemne. Sobre la mesa, una última nota. Los 4 han hablado. La 7ª puerta aguarda. El aire de la cabaña se volvió pesado, como si estuvieran dentro de un pecho, a punto de exhalar. El canto del árbol de vidrio afuera cambió. Ya no era una sola nota, ni 2, ni 3, era un acorde completo, resonando como un coro invisible. Miró a los otros. Jonas temblaba. Amara sostenía el martillo invisible de su elección. Elías aún goteaba sal en la memoria. Entonces, esto es solo el comienzo, dijo ella. Y el punto de luz en la hornacina se abrió como una pupila. El resplandor no era una puerta en el sentido ordinario. No tenía bisagras ni marco. Era un umbral de pura vibración. Un círculo de luz que se ensanchaba hasta ocupar la pared entera de la cabaña. El calor que emanaba era más parecido a la memoria de un fuego que a su llama real. Al mirarlo, cada uno de los 4 sentía que la luz estaba hecha a la medida de sus propios recuerdos. Para Mira,
tenía la tonalidad de los pasillos del ministerio. Para Jonas, la de los monitores encendidos a medianoche. Para Amara, el brillo del metal aún sin pulir. Para Elías, la estela fosforescente de un oleaje bajo luna llena. Nadie habló, no había necesidad. Los cuatro entendían que lo que ocurría después dependía de que entraran juntos. Mira fue la primera en dar un paso. Sintió que el suelo bajo sus pies se convertía en humo sólido. Pero no se hundió. Jonas la siguió, aún con el cable en el bolsillo como amuleto. Amara respiró hondo, recordando el olor de la fundición, y se dejó llevar. Elías cerró la marcha, con la calma de quien ya sabe que no hay regreso al muelle. Al cruzar, la cabaña desapareció. También el claro, los árboles, la noche, se encontraron en un espacio inmenso, blanco, sin horizonte. No había arriba ni abajo, solo un vacío luminoso que vibraba como una cuerda invisible. En medio, flotaba el árbol de vidrio. No tenía raíces, no tenía sombra. Su tronco estaba formado por hilos traslúcidos, que parecían contener corrientes de agua y relámpagos diminutos. Sus ramas se extendían como venas cristalinas, y en cada hoja se reflejaba un recuerdo distinto de los cuatro. Mira, vio, en una hoja, el rostro de su colega riendo antes de la traición. Jonas vio un proyecto fallido, líneas de código que ardían como brasas. Amara vio la mano de su hermana cubierta de yeso en el hospital. Elías vio la bodega del barco, cerrándose como un párpado. El árbol habló, no con voz, sino con vibración que atravesó hueso y sangre. Habéis abierto vuestras grietas. El círculo está completo, pero la pregunta aún no ha sido respondida. ¿Qué harán con lo que aprendieron? Los cuatro se miraron, desconcertados. Habían creído que el viaje consistía en confesar, en elegir. Ahora entendían que la elección real apenas empezaba. Jonas dio un paso al frente. Yo acepté la pérdida, pero ¿cómo la convierto en algo más que resignación? El árbol vibró, y de una rama descendió una semilla de cristal. Siembra caos con compasión. El desorden puede alimentar vida si se abraza como jardín, no como ruina. Amara extendió las manos. Yo elegí a mi hermana sobre mi obra. ¿Significa que debo abandonar el arte? El árbol dejó caer otra semilla, esta de bronce fundido. El arte imperfecto respira. Las grietas son testimonio, no fracaso. Crea con las manos manchadas, no limpia. Samira se adelantó, con voz firme aunque sus ojos temblaban. Yo elegí la verdad sobre la lealtad, pero esa verdad mató algo en mí. ¿Qué hago con esa pérdida? Del árbol cayó una hoja dorada, tan ligera que parecía aire sólido. La verdad sin compasión es filo. La lealtad sin verdad es cadena. Tu tarea es forjar un filo que corte cadenas, no gargantas. Elías, último, cerró los puños. Yo grité que todos debían salvarse, pero en la vida real, no todos lo hicieron. Esa herida no se borra. El árbol dejó caer una gota de agua que no se evaporó, sino que flotó en su palma como perla líquida. El mar no devuelve a los muertos, pero devuelve ecos. Llévalos contigo, no como culpa, sino como coro. El espacio blanco se estremeció. El árbol se elevó, y las semillas, la hoja y la perla, se fundieron en una esfera luminosa en el centro. La vibración habló de nuevo. A la séptima puerta está ante vosotros. No conduce al bosque ni a la cabaña. Conduce a donde estabais antes de entrar. Pero debéis decidir, volvéis como erais, o volvéis cambiados. Miró a los otros tres. Jonas estaba pálido, pero erguido. Amara sostenía el bronce en su memoria, como si aún manchara sus dedos. Elías apretaba la gota líquida contra su pecho. ¿Qué significa volver como éramos?, preguntó Jonas. El árbol respondió: no olvido. Vuestros días seguirán como si nada, las cartas, las pruebas, esta memoria. Todo se borrará. ¿Y volver cambiados? Amara alzó la voz: al recordaréis. Y ese recuerdo os pesará, pero también os guiará. El mundo real
no os dará aplausos. Tal vez ni siquiera entienda. Pero seréis distintos, aunque duelan. Elías exhaló, como quien reconoce un rumbo inevitable. En el mar, olvidar es hundirse. Yo quiero recordar. Yo también, dijo Mira. Aunque me duela cada mañana, Amara asintió. Prefiero mis manos sucias que mi memoria. Limpia. Jonas se rió, nervioso. Bueno, entonces, no me dejen solo. Yo también. En la esfera de luz, brilló con intensidad insoportable. El vacío blanco se agrietó como porcelana. Se encontraron de pie, otra vez, en el claro original, frente a la cabaña. Era de día. Los pájaros cantaban como si nada hubiese pasado. En sus manos ya no había semillas, ni hojas, ni gotas, pero en sus pechos ardía un peso nuevo. La cabaña estaba vacía. El círculo profundo en la hornacina se había disuelto, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba, sobre la mesa, un sobre para cada uno. Abrieron los suyos en silencio. Todos decían lo mismo. Has cruzado el bosque, no volverá a llamarte, pero vivirás con su eco. Jonas fue el primero en hablar entonces. ¿Esto fue un experimento? ¿Una máquina? ¿Un sueño? Elías negó con la cabeza. Fue todo y nada. Lo que importa es lo que llevamos ahora. Amira cerró los ojos, dejando que la brisa le rozara el rostro. No importa si era real, nosotros lo somos. Amara sonrió con lágrimas en los ojos. Y eso basta para seguir en la luz del día. Parecía ordinaria, pero ninguno de ellos la veía igual. El bosque no los retuvo. Los caminos se abrieron, mostrando salidas distintas para cada uno. Sabían que, al volver a sus ciudades, a sus vidas, no habría señales visibles de lo ocurrido. Nadie los esperaría con preguntas. Solo ellos sabrían lo que habían decidido frente al árbol de vidrio. La séptima puerta se había cerrado, pero dentro de cada uno quedaba una grieta luminosa, imposible de borrar. El bosque quedó atrás sin despedida. Cada uno encontró un sendero distinto, como venas que se abren desde un mismo corazón y corren en direcciones separadas. La brisa, sin embargo, era la misma, y llevaba un murmullo, un eco imposible de traducir, que los seguiría a donde fueran. Mira, volvió a la ciudad, un lunes cualquiera. El metro estaba lleno de gente con auriculares, pantallas, rutinas que se repetían como engranajes. Mientras descendía por las escaleras mecánicas, creyó por un instante que nada había cambiado. El sobre en su bolso era prueba de que todo había sido un delirio. Pero al pasar frente al edificio del ministerio, un guardia la saludó como siempre. Ella devolvió el gesto y sintió el filo de la palabra verdad en su pecho. La tentación de callar todavía estaba allí, como siempre. Sin embargo, al mirar los ventanales, ya no vio reflejos opacos. Vio hojas doradas, como las del árbol de vidrio. Supo que no podría vivir otra vez encadenada al silencio. Al entrar a su oficina, encendió el ordenador y abrió un documento nuevo. El título fue sencillo: Informe de las grietas. No sabía a quién llegaría ni qué consecuencias tendría, pero sus dedos escribieron con la calma de quien ya aceptó que el precio de hablar es vivir despierta. Jonas regresó a su departamento, una habitación llena de cables, pantallas y tazas de café a medio beber. El zumbido de las máquinas lo recibió como un viejo amigo, y por primera vez no lo sintió como cárcel. Encendió el servidor que había dejado colgado días atrás. El sistema pedía, como siempre, una decisión: forzar igualdad o traducir con pérdida. Esa pantalla que tantas veces lo había atormentado apareció de nuevo. Se quedó mirándola, y en lugar de sentir ansiedad, rió con suavidad. El bosque le había enseñado que la pérdida también es jardín, así que eligió la segunda opción, sin miedo. El programa funcionó con errores, claro, pero al revisar los resultados, notó algo inesperado. Los fallos contenían formas nuevas, patrones humanos, destellos de creatividad que la perfección
habría borrado. Jonas se echó hacia atrás en la silla. Cerró los ojos y susurró en caos con compasión por primera vez. No sentía que estaba perdiendo, sino sembrando. Amara volvió a su taller. El olor del yeso y el bronce la envolvió como un abrazo áspero. Sobre la mesa esperaba la escultura inacabada, la misma que había dejado con un hueco imposible de resolver. Tomó el cincel y el martillo. Durante un instante pensó en terminar la obra, cerrarla, darle la perfección que siempre había perseguido. Pero sus manos recordaron el golpe en el bosque, aquel sonido de campana rota. En lugar de ocultar el hueco, lo talló más hondo. Lo hizo visible, hermoso, en su herida. Cuando terminó, la pieza no era perfecta, pero vibraba con algo vivo. Era testimoniu, no fracaso. Al anochecer, su hermana pasó por el taller, miró la escultura y sin palabras, abrazó a Amara. Las dos entendieron que el arte ya no era enemigo de la sangre, sino puente. Elias volvió a puerto. El olor de sal, alquitrán y madera mojada lo golpeó en el pecho como una ola vieja. Los barcos estaban amarrados, tranquilos, ignorando que en su memoria aún se hundía un casco partido. Se sentó en el muelle, con los pies colgando sobre el agua. Cerró los ojos y escuchó. El mar no traía voces claras, pero sí ecos en risas apagadas, gritos lejanos, nombres susurrados entre burbujas. No eran fantasmas vengativos, eran coro. Elias se quitó la gorra, la dejó sobre las tablas, y por primera vez en años, permitió que las lágrimas saladas se mezclaran con el océano. No para pedir perdón, sino para cantar con ellos. En lugares distintos, a la misma hora, los cuatro miraron hacia el cielo. No lo habían acordado, pero lo hicieron como si el bosque aún los uniera con hilos invisibles. La luna, apenas un cuarto creciente, brillaba con un resplandor que parecía recordarles algo, no la perfección, sino la grieta luminosa. El eco del árbol de vidrio seguía en sus pechos. Nadie más podía verlo ni oírlo, pero bastaba con cerrar los ojos para sentir el coro en verdad en caos, con compasión. Arte imperfecto, la memoria compartida. El bosque ya no los llamaría, pero ellos sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba.